La primera vez que tuve un sirio en la palma de mi mano, pensé que era la cosa más bella que había visto en toda mi existencia. Si es que algo como yo puede pensar, o siquiera sentir. Nunca he tenido claro qué soy. No sé si encajo en lo que los humanos llamarían un dios. Soy, más bien, una forma de fuerza que surgió sin intención, sin propósito, algo que existe por puro azar, más que por destino. Sé que aquellos a los que llamo hermanos se vanaglorian de la devoción de sus propias creaciones. No puedo juzgarles. ¿A quién no le gusta sentirse amado, si es que algo como nosotros puede ser amado? Galveston, por ejemplo, gobierna, y lo hace desde el terror. Está convencido de que el miedo afila la fe, de que unas criaturas aterradas sostienen mejor el peso de su poder. Belmora, en cambio, prefiere la confianza. Todas sus creaciones creen en ella con una entrega absoluta. Darían su vida sin dudarlo. Y ella, con una calma que muchos confundirían con bondad, utiliza esa fe tanto para sostenerlas como para quebrarlas. Raugrin hace eones que dejó de gobernar, desde la Emolicón. La pena, o lo que yo interpreto como tal, ha erosionado lo que en ella podría parecerse a un corazón. Su mundo no colapsó, pero sería más sencillo si lo hubiera hecho. En su lugar, se transformó en una anarquía perfecta que se sostiene sin necesidad de ella. Vive entre sus lobos como una más, y aunque sus criaturas darían hasta el último aliento por ella, le aterra pensar que ese momento pudiera llegar. Nada de sacrificios, nada de veneración. Ariok, en cambio, es quizá el más cercano a mí, o eso le gusta pensar. Defiende el libre albedrío de sus criaturas con una convicción casi admirable, hasta que deja de convenirle. Entonces interviene, corrige y empuja, y lo hace con suficiente sutileza como para que sigan creyendo que sus decisiones les pertenecen. A veces me pregunto si yo hice lo mismo. Cuando creé a los dioses menores, cuando les di forma y propósito, intervine más de lo que debería. Condicioné su naturaleza sin darme cuenta. Quiero creer que no. Quiero creer que, a diferencia de ellos, nunca busqué dominar. Durante mucho tiempo, mis creaciones necesitaron poco. Antes de los nombres, antes de los templos, antes incluso de comprender el cielo, creían en lo inmediato, en la tormenta que arrasaba sus refugios, en la tierra que temblaba bajo sus pies. Fue entonces cuando lo entendí. No en el momento en el que el primer rayo cayó sobre la tierra, ni cuando el mar reclamó las costas que les había prestado. Eso ya existía, siempre ha existido. Empezaron a hacerse preguntas. Dejaron de huir de la tormenta y alzaron la vista hacia ella. Querían saber por qué el cielo rugía, por qué la tierra se abría bajo sus pies. Se preguntaban por qué el fuego era capaz de conceder la vida y a la vez de quitarla en un mismo instante. Una pregunta para la que no hallaban una respuesta. No me mostré ante ellos. Nunca ha sido esa mi forma de hacer las cosas. Entendí que necesitaban algo más cercano, algo que pudieran nombrar, algo que pudiera escucharles, o al menos fingir que lo hacía. Así que los creé, intermediarios, los dioses menores, un puente entre mis sirios y yo. Y cuando descendieron por primera vez, cuando rozaron el mundo con su presencia, los humanos hicieron el resto. Les dieron nombre. Son ellos, los humanos, quienes necesitan poner límites a lo incomprensible. Repartieron los cielos, los mares, la muerte, la cosecha. Cada fenómeno, cada rincón de la existencia humana quedó bajo la mirada de alguien.
Así nacieron los panteones, estructuras complejas, políticas, donde cada dios ocupaba su lugar y las creaciones aprendían a negociar con ellos. Ocurrió algo que no había previsto. O quizá sí, pero no de esta forma. Al permitir que Ra, Zeus, Enlil o Talok ocuparan el espacio entre lo inexplicable y lo humano, algo cambió en la distancia que me separaba de los humanos. Ya no era solo criaturas observadas desde lejos. Por primera vez pude sentirlos más cerca. No físicamente. Eso no tiene sentido en mi existencia. Descubrí que los humanos no solo temían, también celebraban. Y en sus celebraciones había algo que mis hermanos nunca habían entendido del todo. Belleza. He visto cómo en Grecia se encendían antorchas en honor a Deméter, mientras la tierra era tratada como una promesa viva, no como un recurso. He visto cómo lloraban y cantaban al mismo tiempo, aceptando la pérdida como parte del orden del mundo. He visto danzas donde el cuerpo dejaba de ser límite y se convertía en lenguaje. He visto el caos transformarse en rito y el exceso convertirse en comprensión. En Egipto he observado procesiones silenciosas dedicadas a Isis, donde el amor y la muerte caminaban juntos sin contradicción. En las tierras altas, los pueblos no hablaban de dioses como entidades separadas, sino como presencias que atravesaban el mundo. Los espíritus Kachina no gobernaban desde arriba, caminaban entre los humanos. He presenciado los festejos saturnales, donde por unos días el orden se deshacía y la humanidad recordaba que la jerarquía también era una construcción frágil. Más al sur, el sol bajo el nombre de Inti no era solo un dios, sino una relación. Los observaba a todos, sin jerarquía, sin preferencia, sin necesidad de ordenarlos. Mis dioses menores lo hacían por mí. Los humanos no solo creen para obedecer, creen para sentir, para transformar lo invisible en experiencia. Y fue entonces cuando dejé de verlos únicamente como creaciones y empecé a verlos como algo más inquietante, algo que podía cautivarme. Pero hay algo que mis dioses menores temen con razón y que los humanos nunca han terminado de entender del todo. Los dioses no son independientes de ellos, nunca lo han sido. Yo les di forma, sí, les di propósito, pero su continuidad no depende de mí. Los dioses que creé, mis intermediarios, mis fragmentos, no viven en el mismo sentido en que viven los humanos. No respiran, no envejecen, no se rompen como lo hace la materia, pero tampoco son eternos. Existen en la medida en que son sostenidos, y lo que los sostiene es la atención, la creencia activa, el pensamiento dirigido hacia ellos. Cuando un humano nombra a un dios, lo mantiene en equilibrio. Cuando lo invoca, lo refuerza. Cuando lo olvida, se debilita. Y cuando el olvido se vuelve colectivo, dejan de tener lugar incluso en la memoria. No mueren como entienden los humanos la muerte. Durante mucho tiempo, los panteones de Grecia, de Roma, de Egipto, resistieron, cambiaron de forma, se mezclaron, se reinterpretaron, hasta que dejaron de ser necesarios para explicar el mundo. El patrón era siempre el mismo: menos rituales, menos nombres, menos invocaciones. Cuando los humanos comenzaron a concentrar su creencia en un solo Dios, todo lo demás quedó fuera del foco. No puedo impedirlo. No está en mis reglas intervenir en aquello que los humanos deciden sostener o abandonar. Pero puedo verlo. Es quizá una de las formas más extrañas de pérdida que conozco. La idea de un único Dios no solo sobrevivirá, se expandirá, cruzará mares,
leguas, imperios, se impondrá como una verdad indiscutible hasta cubrir la casi totalidad del mundo. Un único nombre, un único rostro. Yahvé. No compartía espacio, no negociaba con otros nombres, no se distribuía entre funciones. Se presentaba como totalidad, como origen, como fin. Y eso para los humanos era extremadamente eficaz. Siempre han amplificado aquello que les resultaba más absoluto, una fe más simple ocupando el lugar de muchas. Había templos que hablaban solo de él, había oraciones que no admitían compañía divina. Creó intermediarios dentro de su propia estructura, emanaciones organizadas de su voluntad, y los llamaron ángeles, seres diseñados para ejecutar, ordenar y reforzar la continuidad de la fe. No actuaban desde la autonomía, sino desde la obediencia absoluta en un centro único. El sistema se volvió más eficiente, más coherente, más difícil de cuestionar desde dentro. La fe no solo se dirigía hacia Yahvé, sino que era sostenida, vigilada y estructurada por aquello que él mismo había generado. Eran, en teoría, reflejos de su propia perfección, pero la semejanza es una idea peligrosa. Uno de ellos, Luzbel, planteó la inevitable pregunta que, en cualquier estructura jerárquica, surge tarde o temprano. Si habían sido creados a imagen de su creador, ¿por qué debían permanecer por debajo de él? Y cuando esa idea alcanzó un umbral crítico, la estructura dejó de ser estable. Hubo otros, muchos otros. El resultado era previsible. Yahvé no aceptaba la disidencia en su orden y me ordenó eliminarlos por completo, borrar su rastro. En ese momento, por primera vez, decidí intervenir. La crueldad y la eliminación absoluta de aquello que había sido parte del equilibrio inicial alteraba más de lo que estaba dispuesto a permitir. Hablé con él, no como un igual. Esa palabra no tiene sentido aquí, sino como una fuerza superior que observa a otra inferior. Y aceptó una alternativa. La expulsión de un Braxai de los ángeles que se habían rebelado sería suficiente. Se les concedió refugio en Tenebrael, bajo la autoridad de Ariok. A raíz de la revolución, la relación con los humanos se hizo más evidente, más exigente y más cruel. El acto de obediencia que uno de sus seguidores se vio obligado a realizar trascendió lo concebible, incluso bajo los preceptos de su propia fe. El sacrificio de su hijo. Abraham se dispuso a cumplir la orden, pero un ángel a su servicio detuvo la acción en el momento crucial, justo antes de que el acto se consumara. Este suceso sirvió como una demostración de la extrema tensión a la que podía someterse el vínculo entre un dios y un creyente sin llegar a quebrantarse. Envió plagas devastadoras contra las poblaciones humanas incrédulas. Los dioses locales, al perder la fe de sus seguidores, carecieron de la fuerza para oponérsele. 2 ciudades, consideradas incompatibles con la visión de lo correcto que Yahvé estaba implantando, fueron borradas, reducidas a ceniza y sal, convertidas en una advertencia para las generaciones futuras. No lo vi como maldad, pues la maldad es un concepto demasiado humano para algo de tal magnitud. Lo consideré una progresiva incapacidad para tolerar lo que no encajaba, y sin embargo, no intervine. No porque me faltara la capacidad, sino porque nunca rompí mi promesa, incluso cuando el libre albedrío de unos empezaba a imponerse sobre el de todos los demás.
Maldición, hermano. Me agobian tus constantes lamentos y desasosiegos. Solo son sirios. Acaba con ellos. No es tan complicado. La última vez que estuve con Belmora, ella aniquiló una civilización entera. Y no hizo tanto escándalo. Me resulta asombroso que la vida te sea tan completamente indiferente. ¿Qué es la vida? Sir irá, recogerá sus almas, darán un paseíto por Astendal y volverán a nacer en cualquier otro lado del Noctros. No hay motivo para la tristeza. Pero tienen vida, Ariok. Sienten, piensan. Vale, pues no los destruyas a ellos. Cárgate a los... ¿Cómo los llamas? ¿Dioses? ¿Dioses pequeños? Dioses menores. Pues eso. Han crecido en la fe de algo más grande. Si ahora desaparece, colapsarán. No puedes construir algo sobre la fe de otros y luego retirarlos en consecuencias. Bueno, pues parece que has creado unos seres condenados al colapso. ¿No es más benevolente acabar con ellos? ¿Benevolente? Te encariñas demasiado con tus sirios, Adnara. Ya sabes lo que pasó la última vez que jugaste a crear vida con Raugrin. Creaste cosas enormes, brutas, letales y poco útiles. Y al final, ¿qué? ¡Pum! Destrucción. Y a empezar de nuevo. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? No son lo mismo, Ariok. No les conoces. Son diferentes. No sé cómo explicarlo. Sienten, están tristes, alegres, aprecian la vida y temen la muerte. Son capaces de amar. Todos mis demonios también mantienen relaciones sexuales, en su mayoría muy placenteras, y se reproducen entre sí. ¿Acaso crees que tus sirios son superiores a los míos? Yo no he dicho eso. Pero lo piensas. ¿Qué me dices de Luzbel? ¿Qué tal está? ¿Quién? Ariok. Cierto. Ya no se llama de esa manera. El nombre anterior era excesivamente... ¿Cómo expresarlo? Demasiado pretencioso. Ha optado por modificarlo. Y ahora se llama Lucifer. Un nombre que considera más apropiado. Me gusta. Es mucho más correcto, a mi parecer. ¿Sigue viviendo a tu lado? Claro. ¿Y por qué Lucifer, una de las creaciones de Umbraxae, tiene espacio al lado del mismísimo Noctarum de Tenebrael si crees que son tan poco importantes? Adnara, mi paciencia tiene un límite. Y mi aburrimiento también. Ven conmigo. ¿A dónde? Bajaremos a Umbraxae. Te lo mostraré. ¿El qué? El por qué se merecen otra oportunidad. Y así, descendimos. No fue un movimiento en el sentido en que los humanos entienden moverse. No hubo distancia recorrida, ni cielo atravesado. Simplemente dejamos de estar donde estábamos y pasamos a estar en otro lugar. Galilea se extendía bajo nosotros como una mezcla de colinas suaves y luz quebrada. La tierra no era uniforme. Tenía relieve, memoria, polvo acumulado en capas que hablaban de estaciones repetidas sin necesidad de contarlas. El aire era distinto, más denso, más humano. Olía a tierra caliente, a madera trabajada, a aceite antiguo y a comida reciente. Había algo dulce en el ambiente, mezclado con sudor y flores aplastadas. La vida allí no era abstracta, era inmediata, cercana, persistente. ¿Dónde estamos? Nazaret, un pequeño asentamiento. Nada en ese lugar pretendía ser grande, y sin embargo, todo en él insistía en existir. Ariok giró la cabeza como si intentara comprender la textura misma del aire.
¿Qué es eso que se oye? Es música. ¿Música? Sí. ¿Tus sirios son capaces de crear eso? Claro. Es lo que hacen cuando intentan entenderse entre ellos sin palabras. Ariok se quedó en silencio un instante. Me gusta. Cerca de nosotros, el sonido crecía. Voces, risas, golpes suaves de manos contra madera, instrumentos improvisados, una cadencia que no seguía las leyes fijas, pero tampoco era caos. Están celebrando una boda. Ariok ladeó la cabeza. ¿Una boda? Dos humanos uniéndose, no como posesión, sino como promesa. Es para prometer el amor ante los ojos de su dios, Yahvé, y hacerlo para siempre. ¿Amor? ¡Qué tontería! No había desprecio en su voz. Había incomprensión, como si aquello no encajara en ninguna de sus leyes internas. ¿No entiendes lo que es? No hay nada que entender. Es una construcción frágil para justificar permanencia. Los seres se unen, se separan, se sustituyen. Es eficiente. Miré hacia la celebración. El amor es lo que sientes cuando piensas que Lucifer puede dejar de estar a tu lado. Ariok giró lentamente la cabeza hacia mí, casi ofendido. No, no es eso. Es imposible. Los Noctarum no sienten amor, ni pena, ni ninguna de esas desviaciones. Estamos por encima de eso. Ya lo sé. Solo lo decía como ejemplo. Ariok me miró de reojo, todavía tenso, como si estuviera decidiendo si aquello había sido una provocación. No es un buen ejemplo. Lo tendré en cuenta. El sonido de la boda volvió a ocuparlo todo, como si el mundo humano no hubiera notado en ningún momento que, por encima de ellos, dos dioses estaban discutiendo sobre lo que significa sentir. Una mujer algo mayor con un bebé en brazos se apartó amablemente al vernos acercarnos. Un niño acababa de tropezar y su madre lo levantaba entre risas como si el mundo no tuviera peligro alguno. Adnara, dime algo. Si los humanos pueden vernos, ¿por qué no se asustan? Porque no nos ven como somos. Ariok bajó la vista, como si por primera vez reparara en sí mismo. Y entonces se quedó quieto. Su aspecto no era el de una deidad. Llevaba una túnica de lino áspero, ya raída por el polvo del camino, que cubría su cuerpo ahora debilitado. Sus pies calzaban sencillas sandalias atadas al tobillo. El pelo oscuro, recogido, dejaba algunos mechones sueltos pegados a la frente a causa del calor. Parecía, sin más, un campesino, uno de tantos que podrían haber llegado a la boda desde alguna aldea cercana. Se miró las manos, desconcertado, como si no recordara haber decidido tenerlas así. Le señalé el gentío con la barbilla. Míralos. No saben que estamos aquí. Viven como si el mundo les perteneciera. Y eso es lo interesante. Te estás ocultando. Los estamos cuidando. Si nos vieran tal y como somos, Ariok, no habría boda, no habría música, no habría niños corriendo. Solo habría silencio y obediencia. Y eso no es mejor. Solté una risa breve, casi cansada. No comprendo tu rechazo a ser visto y venerado. La gente podría postrarse ante ti. Te recordarían, podrían temerte o adorarte. Es lo natural. Así es más divertido, Ariok. Él me miró como si intentara encontrar un error en mi pensamiento. Eso no es una razón válida. Para ti no. Para ellos sí. Ven. Camina entre ellos. Escucha. Respira esto. No prometo que me guste. No hace falta. Solo camina. La música de la boda nos tragó poco a poco. La gente bebía vino dulce, compartían pan, aceitunas, trozos de carne asada. Nos ofrecieron comida sin preguntarnos demasiado, como si la hospitalidad fuera una religión más antigua que cualquier dios. Ariok, en cambio, observaba como si aquello fuera un experimento fallido que aún no había decidido destruir. Un niño se nos acercó sin miedo. Tenía la cara sucia, los ojos demasiado curiosos para su edad. Primero me miró a mí y luego a Ariok,
Extendió una mano hacia él, como si intentara comprobar si era real. Ariok lo miró con una expresión que rozaba el desprecio, como si la vida demasiado cercana le molestara en la piel. El niño sonrió y se fue corriendo. Entre el ruido, las risas y el vino, Ariok desapareció un instante de mi campo de visión. He encontrado un punto flaco. Me giré hacia él despacio. No son todos felices. Claro que no, Ariok. Es imposible. Ese sirio de ahí, el que tiene atributos de hembra. Seguí su gesto. En una esquina, ligeramente apartada del resto, había una figura sentada en el borde de una sombra. No hablaba con nadie, no bebía, no reía. Solo estaba allí, quieta, como si el mundo le pasara por encima sin pedirle permiso. Ariok mantuvo la mirada fija en ella. Está sola, no participa, no celebra, no pertenece a nada de esto. Es una mujer. Ariok ladeó la cabeza, como si la palabra no le añadiera nada especialmente relevante al mundo. Está aislada. Sí, y no es casual. Volví a mirar hacia ella. No reía, no hablaba. Sus manos estaban demasiado quietas para alguien en medio de una celebración. Se va a casar pronto, pero no está contenta con ello. ¿Por qué? Porque la van a casar con un hombre que le triplica en edad. Parece antinatural. Lo es. Él observó a la mujer otra vez, como si estuviera encajando piezas que no encajaban bien en ninguna lógica conocida. En mis dominios, mis sirios establecen vínculos carnales con otros de su misma experiencia y capacidad vital. Lo físico no arrastra al otro hacia donde no puede seguir. No hay desajuste, no hay asimetría de ciclo. Aquí no funciona así. Entonces, no es perfecto. No lo es, pero no puedo intervenir. Porque el libre albedrío lo exige. Porque lo prometí. Eso es más cruel que otra cosa. Tal vez. Volvimos al centro del Noctros, como quien regresa a una forma más antigua de uno mismo. El aire dejó de oler a polvo, vino y cuerpos humanos. La luz cambió, si es que aquello podía llamarse luz, y la materia de nuestros estados se recolocó sin esfuerzo, como si nunca hubiéramos estado del todo allí abajo. Ariok caminaba a mi lado, ya sin disfraz alguno. Su forma era otra vez la que pertenecía a Tenebrael, más amplia, más precisa, menos humana. Espero que, al menos, hayas entendido un poco por qué me da pena destruirlos. No entiendo nada, pero he pasado un rato aceptable. Me quedé mirándolo, sin saber si eso era lo más cercano a la empatía que podía ofrecer, o simplemente otra forma de indiferencia. Podría seguir destruyéndolos igual, no veo contradicción. Y desapareció, como desaparecía siempre que el interés le había agotado el misterio, dejándome de nuevo en la soledad de mi Sanctum. Lo que yo no sabía era que mi hermano, aquella noche, había decidido cambiar el orden y la historia de mis sirios de Umbraxae. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 13. El legado del Noctros. El hijo. La noche de bodas no fue como debería haber sido.
Nazaret dormía en una calma engañosa, pero dentro de la casa, la realidad era otra. María estaba despierta, rígida, mirando el borde de la vida que le habían asignado como si no le perteneciera. José, demasiado mayor, demasiado cansado, demasiado lejos de cualquier urgencia humana, apenas era una presencia más que un futuro que no terminaba de empezar. Aquella noche no hubo consumación de nada, solo una distancia silenciosa entre ellos. Estaba furiosa. No entendía por qué su vida había sido colocada en manos de decisiones ajenas, por qué el cuerpo de un hombre que no había elegido, aunque no fuera cruel, aunque no fuera malo, tenía de pronto el peso de su futuro entero. José no era su enemigo, pero tampoco era su deseo, ni su pregunta, ni su respuesta. Miraba la habitación como si pudiera desmontarla pieza a pieza, solo con pensarla lo suficiente. Y en esa mezcla, tristeza, rabia, desconcierto, había una tensión viva, casi rebelde, como si dentro de ella algo insistiera en no aceptar que aquello fuese todo lo que el mundo tenía preparado. Ariok había visto a María en la boda como algo aparentemente frágil, casi silencioso, una figura que el mundo parecía empujar hacia los bordes sin esfuerzo. Y en su lógica, si conseguía convencer a ese ser tan frágil de cometer actos atroces, sería suficiente para convencerme de que los humanos no merecerían otro destino que la destrucción. Aunque podría haberse fijado en las guerras, los asedios y las masacres que se desarrollaban simultáneamente en el mundo en ese instante, supongo que, de algún modo, esto le pareció más perverso, y por ello, decidió ir a por ella. No le interesaba como persona, le interesaba como argumento. María lo sintió antes de verlo. Esto puede acabar pronto. ¿Quién anda ahí? Solo tienes que coger la daga que guarda bajo las sábanas. Ella giró ligeramente la cabeza. María, estoy contigo. Ariok apareció en el borde de la habitación como si siempre hubiera estado allí, apoyado en la sombra, observando sin prisa. María se sobresaltó, pero cuando habló, lo hizo sin temblor. Sal de mi casa. Ariok se detuvo un instante. La miró de nuevo. La variable no encajaba en el resultado esperado. No temas. No tengo miedo. Interesante. ¿Vendrás hacia mí? María lo sostuvo la mirada, sin bajar la cabeza, sin pedir permiso. No confiaba, pero estaba cansada de no elegir nada. Se levantó. Ariok dejó escapar una exhalación leve, casi divertida. Me caes bien. No sé qué quieres de mí. Ven, vamos fuera. Extendió la mano. María la miró. Luego, simplemente, la tomó. Y el mundo cambió sin avisar. El jardín de la entrada, un pequeño trozo de tierra reseca donde unas pocas plantas luchaban por sobrevivir al sofocante calor, se formó de repente bajo sus pies. María soltó la mano de Ariok, ya innecesaria. Escudriñó los alrededores. No hemos salido por la puerta. No siempre es necesario usar las puertas. ¿Quién eres? Podría decirte que soy un ángel. ¿Podrías? Podría, pero sería mentirte o simplificar demasiado. Entonces, dime qué eres. No soy tu Dios, pero podría serlo. Pues me alegro de que no lo seas. ¿Ah, sí? Sí, porque si lo fueras, te diría exactamente lo que pienso. Te escucho. Te diría que yo no quería esto, que no lo elegí, que no entiendo por qué yo. He sido buena, he hecho todo lo que se esperaba de mí. He sido casta, he sido pura. No he conocido varón. No he hecho nada fuera de lo que me han enseñado. ¿Y para qué? Para acabar casada con un hombre que no conozco de nada. Para que alguien decida por mí lo que tengo que hacer con mi vida. Es que me parece injusto, muy injusto. Interesante. ¿El qué? Que no pidas permiso para pensar así. ¿Para qué iba a pedirlo?
Eres Satanás. ¿Satanás? Sí, el ángel caído. Por eso has venido, para llevarme, ¿verdad? Porque sabes que he pensado en acabar con mi vida. Ah, no. Le conozco, pero no soy él. Está de vacaciones. ¿Qué significa vacaciones? ¡Ay, Dios mío! Los humanos sois insoportables. ¿Los humanos? Nada. No es relevante. María, voy a serte sincero. Esperaba utilizarte. ¿Utilizarme? Para convencer a mi hermano de que los humanos sois seres despreciables que merecen ser extinguidos. Pero me está pareciendo mucho más interesante tenerte como aliada que como rata de laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Da igual. No lo entenderías. Continuemos. Ella lo miraba como si estuviera evaluando si aquello era una broma pesada del universo. Ariok, en cambio, parecía cada vez más cómodo. ¿Qué te parecería gozar de mi protección hasta el final de tu vida? Convertirte en un icono para el resto de la historia de la humanidad. Todo el mundo te adorará. Serás increíble. Serías una estrella del rock. ¿Qué es una estrella de rock? No importa. María, ¿qué te parecería ser la madre de la persona que va a destruirlo todo? La pregunta quedó suspendida en el aire. A mí me va a dar igual. No tengo ninguna intención de vivir. Aquello sí le sorprendió. La calma con la que lo dijo. De acuerdo. Nos vemos en 6 meses. Y sin más, desapareció. Como si nunca hubiera necesitado estar allí. En el 6º mes, tal y como había prometido, aunque el tiempo para él no funcionara en esos términos, Ariok regresó a Nazaret. Apareció sin anunciarse, y María, al verlo, no retrocedió. Pensaba que no volverías, que me habías mentido o que estaba loca. Ariok la observó con una leve inclinación de cabeza. No suelo mentir, y menos cuando me divierte cumplir lo que digo. Entonces, como si recordara el papel que debería representar, avanzó un paso. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ese saludo es raro. Lo es, pero funciona bien con vosotros. Y ahora, escúchame bien. Vas a concebir, darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo? Será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. Tu Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No conozco varón. Ya, eso no es un problema. ¿No lo es? Espera. Ariok se acercó, y sus manos frías y oscuras se posaron sobre el vientre de María. Ya está. ¿En serio? Sí, digamos que un Espíritu Santo ha caído sobre ti. Suena bastante impreciso. Lo es, pero suficiente para que funcione. Está bien. Hágase en mí, según tu palabra. ¿Has embarazado a María? Ariok, contéstame. ¿Has embarazado a uno de mis sirios? No te pongas así. ¡Que no me ponga así!
Todos los dioses han tenido hijos con humanos. No es nada nuevo. Nunca te has enfadado por eso. Eran dioses menores, creados por mí, diseñados para interactuar con ellos. Sigue siendo lo mismo. No, no lo es. Un Noctarum no debería hacer eso. ¿Y por qué no? Porque no estamos hechos para eso. Eso es discutible. No, no lo es. Calvestren tiene decenas de hijos con Sirios. Belmora ni te cuento. Y bueno, es que Raugrin es muy aburrida, pero... Con los suyos, Ariok. Con los que pertenecen a su dominio, no con los míos. Siempre tan territorial. Siempre tan irresponsable. No va a pasar nada, Nara. Será un hijo, uno más, solo que... distinto. No es uno más. Será hijo de un Noctarum. Ya está, no le des más vueltas. Ese ya está. Es exactamente el problema. Esto puede traer complicaciones. No sabes cómo van a reaccionar el resto. Ni los dioses menores, ni los humanos. Precisamente. ¿Precisamente qué? Que quiero verlo. Lo he hecho para eso. Para eso. Para ponerlos a prueba. Quiero ver si de verdad merecen todo lo que dices de ellos. Si pueden sostener algo así sin romperse, sin colapsar. ¿Y si no pueden? Mira, tu mundo ahora mismo es una podredumbre. Hay guerras, muerte, destrucción, enfermedades y todo por tu manía de dejarlos a su libre albedrío, como te gusta llamarlo. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Algo falla, pero a ti te complace ver cómo se las arreglan en el caos. Mi propuesta era que los destruyeras. Te niegas, insistes en mantenerlos. De acuerdo. Pues bien, te propongo algo diferente. Ese niño va a nacer, crecerá e intentará salvarlos. Pero no lo aceptarán. ¿Por qué dices eso? Porque son humanos. Son demasiado egoístas para aceptar a alguien que viene a salvarlos. Implicaría reconocer que ese alguien está por encima de ellos. Así que haremos un trato. Si mi hijo consigue que la humanidad lo acoja, si logra que cambien, que se transformen en lo que tú crees que pueden ser, entonces no volveré a pedirte que los aniquiles. Dejaré de insistir. Pero, por el contrario, si hacen lo que sé que harán, si lo rechazan, si destruyen la salvación que se les ofrece, entonces se habrán condenado a sí mismos y yo habré tenido razón. Todo esto es un plan para conseguir que te dé la razón. Sí, claro. ¿Y estás dispuesto a sacrificar a tu propio hijo para demostrarlo? Sí. Parecía un trámite. Así lo vivió María durante los primeros meses, como una consecuencia inevitable de algo que había decidido aceptar, sin comprender del todo. No había en ella todavía ternura, sino una especie de resistencia tranquila, como quien avanza porque ya no tiene otra dirección posible. Pero el cuerpo no entiende de relatos, y el día en que sintió la primera patada, algo cambió. Había vida dentro de ella, vida real. Y por primera vez, María dejó de ver aquel embarazo como algo impuesto y empezó a verlo como algo suyo. No del mundo, no de ningún dios, no de ninguna promesa. Suyo. A partir de ese momento, todo se transformó. Hablaba en silencio con esa presencia, se tocaba el vientre como si pudiera responderle, y en sus momentos de soledad, cada vez más escasos,
cada vez más valiosos, empezó a sentir algo que nunca antes había experimentado con tanta claridad. Amor. Un amor feroz, protector, casi violento en su intensidad. El tipo de amor que no pide permiso. Ariok observó todo el proceso con la misma intención con la que había empezado, al menos al principio. Pero algo se alteró en él. No sabría decir en qué momento exacto. Quizá fue también en ese primer movimiento. Quizá fue antes, quizá después. El caso es que empezó a prestar atención, pero de otra manera. Ya no miraba solo el resultado, miraba el proceso. Y en ese proceso, en ese vínculo silencioso que crecía entre María y aquello que aún no respiraba, Ariok sintió algo que no encajaba en ninguna de sus categorías. No era curiosidad, no era interés, no era control. Era otra cosa. Algo incómodo, algo que le recordó de forma peligrosa a una conversación pasada. La idea apareció en su conciencia con una claridad incómoda y la descartó de inmediato. No era eso. No podía serlo. Los Noctarum no sentían. Y punto. Cuando llegó el momento, no hubo grandeza, ni templo, ni ningún espacio preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Fueron rechazados una y otra vez en Belén. Las puertas se cerraban con prisa, con 1000 excusas dichas sin mirarlos a los ojos, gestos de incomodidad de quienes no querían complicarse la vida con el problema de otros. Hasta que no quedó nada más que un establo, un lugar pequeño y áspero, donde el olor a heno y a animal lo llenaba todo, y el frío se colaba sin pedir permiso. Allí se quedaron, y sin saberlo, allí empezó todo. Yo también observaba. No podía intervenir como habría querido, pero eso no significaba que no estuviera presente. Y no fui el único. Cuando comprendí lo que Ariok había puesto en marcha, hablé con los demás. Raugrin escuchó en silencio, como hacía siempre, con ese peso antiguo que parecía habitarlo todo en ella. Belmora sonrió con un interés genuino, casi curioso. Y Sir, sin más, quiso ver. Porque la curiosidad, incluso entre nosotros, sigue siendo una fuerza débil de ignorar. Así que descendieron, como presencias invisibles para los humanos, y observaron. María gritó como lo que era, una mujer atravesada por el dolor. El parto no tuvo concesiones, no hubo suavidad ni tregua, y aún así, no hubo redención en ella. Solo fuerza, solo resistencia, solo esa voluntad suya que nunca había sido dócil. Fue entonces cuando, sin que nadie pudiera percibirlo, Belmora intervino, no para cambiar el destino, sino para inclinarlo apenas lo suficiente como para que el parto llegara a buen puerto, para que la vida encontrara salida sin llevarse a la madre con ella. Al mismo tiempo, en un gesto aún más discreto, Raugrin alteró el entorno. Una mula y un buey permanecieron en el pesebre, acercándose lo suficiente como para que su calor envolviera al recién nacido. Y ocurrió. El niño nació sin truenos ni señales en el cielo, sin ninguna grieta que partiera el mundo en dos. Solo hubo un llanto, pequeño, vivo, real, que llenó el espacio con una presencia que no necesitaba nada más. María lo sostuvo entre sus brazos. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. No había profecía, ni destino, ni dioses. Solo él. Ariok observó la escena en silencio, sin comentarios ni conclusiones. Miró al niño y luego a María,
y durante un segundo, uno solo, aquella sensación volvió, más fuerte, más clara y más peligrosa que antes. Era la misma que había rechazado, la misma que se había negado a nombrar. No dijo nada, no la reconoció en voz alta, pero tampoco desapareció. Y por primera vez desde que todo aquello había comenzado, Ariok no estaba pensando en ganar. Estaba esperando, sin saber exactamente a qué. Los primeros años transcurrieron lejos de cualquier grandeza, como suelen hacerlo las cosas que de verdad importan. María lo crió con una devoción que no tenía nada de mística y todo de real. No nace del deber, sino del miedo a perder lo que se ama. José, por su parte, fue exactamente lo que aquel niño necesitaba sin saberlo. Un hombre paciente, silencioso, que enseñaba con gestos más que con palabra. No era el padre que ella habría elegido en un principio, pero fue un buen padre. Jesús no fue distinto al principio, y eso fue, quizá, lo más extraordinario de todo. Aprendió a caminar cayéndose, a hablar equivocándose, a mirar el mundo con esa curiosidad limpia que tienen los humanos cuando aún no han aprendido a temerlo todo. Reía, lloraba, preguntaba demasiado y se quedaba en silencio cuando algo le parecía importante. Y en todo ese proceso, Ariok estuvo presente. Al principio se limitó a observar, pero con el tiempo, su presencia empezó a cambiar de forma. Sin darse cuenta, y esto es lo más interesante, comenzó a intervenir. Pequeñas cosas. Un tropiezo que no terminaba en herida, una enfermedad leve que no iba a más, un momento de peligro que se resolvía antes de existir del todo. Ajustes mínimos, casi imperceptibles, como si el mundo, por alguna razón, decidiera tratar a ese niño con un cuidado especial. Yo lo observaba, por supuesto que lo hacía, y no tardé en entender lo que estaba ocurriendo. ¿Te estás encariñando? Ariok no respondió, ni siquiera fingió no entender. Ignoró la afirmación con esa elegancia suya, que no es más que una forma refinada de huir de las cosas incómodas. No puedes sentir amor, ¿no? No es eso. Claro. Solo estás vigilando. Exacto. No hizo falta que dijera nada más, porque incluso él sabía que ya no era cierto. Y en cada gesto, en cada decisión pequeña, en cada momento en el que aquel niño elegía comprender en lugar de imponerse, Ariok encontraba algo que no encajaba en su hipótesis inicial. Y yo, desde la distancia que me imponía a mí mismo, empecé a preguntarme si aquel experimento, porque así había empezado todo, no estaba cambiando más cosas de las que ninguno de nosotros había previsto, especialmente a quien lo había iniciado, porque lo que Ariok aún no quería admitir era evidente para cualquiera que supiera mirar. Ya no estaba observando a ese niño para juzgarlo, estaba esperando que no fallara. Cuando cumplió 16 años, María y José lo llevaron a Jerusalén para la Pascua. Yo descendí entonces, y Ariok conmigo. Nos disfrazamos de doctores del templo, de esos hombres que se sientan cerca de la verdad, como si les perteneciera por antigüedad. Nadie nos cuestionó. Nadie lo hace cuando la autoridad se viste bien. Jesús se perdió. No en el sentido dramático que les gusta a los humanos contar después. Simplemente dejó de estar donde lo esperaban. Durante días lo buscaron entre caravanas, familiares, conocidos, rezos apresurados y una ansiedad que empezaba a romperles la voz. Hasta que lo encontraron, en el templo, sentado, hablando con nosotros, preguntando, respondiendo y sobre todo, obligando a todos los demás a escucharlo. Ariok se acercó y yo no le detuve.
Se sentó frente a él como uno más. El niño lo miró sin miedo, sin reverencia. Igual que su madre, pensó Ariok, sin esa obediencia instintiva que los humanos aprenden demasiado pronto. Dime, ¿quién eres? Jesús. Y entonces hizo lo que mejor sabe hacer: construir un mundo alrededor de una idea. No eres como los demás. Hay algo en ti que no encaja con este lugar. Eres el elegido, el hijo de algo mayor que todo esto. Los doctores del templo se removieron. El niño no. Vas a ser grande, más grande de lo que puedes imaginar ahora. Los humanos te seguirán, te obedecerán y de ti dependerá su salvación. El orden del mundo se construirá a partir de ti. Los presentes se miraban entre sí, intentando decidir si aquello era blasfemia, profecía o simplemente una conversación que no deberían estar escuchando. El niño lo escuchó todo sin cambiar la expresión, como si ya hubiera oído esa versión del mundo antes. María, aún con la voz quebrada por la angustia, abordó a Jesús cuando lo encontró en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? José y yo te buscábamos desesperados. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? José no pudo comprender del todo la respuesta, al menos no en el sentido práctico que él necesitaba para retomar su vida normal. Buscó en María una explicación, un ancla que restaurara el orden cotidiano. Pero María no lo miró a él. Miró a Ariok, que estaba allí con el aspecto de un humano corriente, aunque reconocible para ella. En esa mirada no había sorpresa ni cuestionamiento, solo un reconocimiento profundo. Fue como si, de pronto, hubiera entendido algo irreversible. Que la verdad se había manifestado, que el camino ya había sido iniciado, que la primera pieza se había movido y ya no había vuelta atrás. A mi lado, Ariok permaneció callado. Sin embargo, pude ver un gesto suyo, casi imperceptible, de satisfacción. Era como si el mundo por fin estuviera respondiendo a sus expectativas. El resto de la historia, si tengo que ser honesto, no dista tanto de cómo la conocéis. Jesús creció, y con él creció esa incomodidad que ya había empezado a insinuarse en el templo. María permaneció a su lado siempre que pudo. José, en cambio, fue apagándose como se apagan las cosas que han cumplido su función, sin necesidad de drama, despacio y sin ruido. Años después, cuando Jesús fue adulto, él y María habían sido invitados a una boda en Caná. El vino se terminó. Primero fueron gestos discretos, miradas entre los sirvientes, vasijas revisadas con demasiada rapidez. Luego, la tensión empezó a filtrarse en la fiesta como una mancha invisible. La alegría seguía, pero ya no era completa. Y en ese momento, Jesús se apartó. Un paso fuera del ruido, hacia un lateral del patio donde la luz era distinta y el mundo parecía menos urgente. Fue allí donde el aire cambió. Jesús no se sobresaltó, pero su mirada se afiló. Había algo en él que ya empezaba a reconocer cuando la realidad dejaba de comportarse como debería. Esto es sencillo, más de lo que crees. Del interior del patio llegaban las risas apagadas, la incomodidad creciendo, el vacío del vino convertido en amenaza social. El agua, el vino, no es un milagro si sabes cómo funciona lo que llamáis voluntad. Yo no sé hacer eso. Claro que sí. Está dentro de ti. Siempre lo ha estado. ¿Quién eres?
Podrías llamarme muchas cosas, pero hoy no hace falta complicarlo. Soy el que te ha estado mirando desde antes de que supieras que estabas siendo mirado. El que ha estado evitando que el mundo se te rompa demasiado pronto. Pero... Soy tu padre. No entiendo. Ariok inclinó ligeramente la cabeza, como si esa respuesta le resultara casi entrañable. No hace falta que entiendas todo ahora. Eso no tiene sentido. No necesitas que tenga sentido ahora. Solo necesitas una cosa. Vino. Un gesto, un pequeño truco de magia. El resto de la historia empezó a crecer como crecen las cosas que nadie consigue ya detener. Jesús no cambió de golpe. No hubo un antes y un después visible. Fue más sutil. La manera en que escuchaba, la forma en que miraba a la gente como si ya supiera lo que iban a decir antes de abrir la boca. Esa calma extraña que no era inocencia, sino certeza. Y Ariok siguió allí, como una idea que no se va, como una voz que no habla en voz alta, pero aún así dirige la conversación. Al principio eran encuentros breves, después cada vez más naturales. Jesús empezaba a reconocer su presencia sin necesidad de que apareciera del todo. Y Ariok, por su parte, no tenía prisa. Nunca la tuvo. No te precipites. El mundo no se conquista, se inclina. Jesús no respondía siempre, pero escuchaba. Y eso era suficiente. Con el tiempo empezaron a llegar otros. Primero unos pocos, luego más. No había un anuncio formal ni una convocatoria clara. Era algo más peligroso. La sensación de que algo importante estaba ocurriendo cerca y no se podía ignorar. Simón, Andrés, Juan. Nombres que se iban sumando como si ya hubieran estado esperando ser llamados desde antes de existir. Jesús no los buscaba como un líder busca seguidores. Más bien, parecían encontrarse con él. La gente empezó a hablar. Primero en susurros, luego en historias, luego en algo que ya no se podía controlar. Curaciones, palabras que parecían ordenar el caos interno de quienes las escuchaban, decisiones que cambiaban vidas enteras en una sola frase. No era solo lo que hacía, era lo que provocaba. El mundo empezaba a reorganizarse alrededor de él. Vas bien, más que bien. Estás empezando a hacerlos mirarse entre ellos de otra manera. No quiero controlarlos. No tienes que quererlo, solo tienes que hacerlo posible. Ariok enseñaba a Jesús cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dejar que el miedo hiciera el trabajo, cuándo una sola frase podía hacer más que un milagro. No lo empujaba, lo afinaba. No estás aquí para encajar, le decía. Estás aquí para romper la forma en la que encajan los demás. Y todo, durante mucho tiempo, funcionó. Demasiado bien. El grupo creció, la idea creció, el nombre creció. Y el mundo, poco a poco, empezó a girar en torno a él sin saber todavía si lo estaba siguiendo o si ya había sido arrastrado. Jesús, cada vez más en silencio, empezaba a no estar tan seguro de qué nombre tenía aquello. De hecho, fue casi lo único verdaderamente humano que le vi hacer en mucho tiempo. Molestarse. No era por orgullo, aunque se interpretara así al contarlo después, sino por una inquietud más íntima y profunda. Le aterraba la idea de perder su posición como la única deidad de la creciente y más grande comunidad monoteísta. Yo lo vi venir, porque siempre lo veo venir. Y entonces hablé. La humanidad no sabría nada de nosotros, ni de Ariok ni de mí. Para ellos no existiría ninguna negociación, ningún segundo plano, ninguna estructura oculta. Todo lo
que hiciera Jesús no sería interpretado como una construcción compartida entre fuerzas invisibles, sino como la voluntad exclusiva de Yahvé. Solo quedaría una figura, un único origen, un único Padre. Él. Yahvé entendió la lógica del sistema y sobre todo entendió la posición que le estaba ofreciendo. Y entonces decidió apartarse, dejar que ocurriera, porque en ese nuevo orden él no desaparecía, se convertía en todo lo que el mundo sería capaz de nombrar como Dios. Bueno, hermano, ¿triste? Has perdido. ¿Cómo que he perdido? No entiendo de qué estás hablando. Ariok, me dijiste que había 2 opciones desde el principio. 2, nada más. Si tu hijo, el Salvador del mundo, era querido, seguido y respetado, eso significaba que la humanidad era capaz de salvarse por sí misma, que merecía seguir existiendo y que yo tendría razón en mantenerla con vida. En cambio, si lo rechazaban y lo destruían, entonces la humanidad sería egoísta, violenta, incapaz de reconocer lo que se le ofrece. Y eso justificaría tu postura de que no merece continuar. Y ahora mira lo que ha pasado. La gente le sigue, le escucha, cambia su forma de vivir por él, incluso cambia su forma de creer. La humanidad no solo no lo ha destruido, Ariok, lo ha convertido en algo central, lo ha amado. Hermano, has perdido. No he perdido nada. Sí, has perdido, aunque no te guste oírlo. Estás reduciendo algo mucho más grande a una interpretación absurda. Lo están siguiendo por miedo, por confusión, por necesidad. Eso no es una elección real. Ariok, da igual el motivo. Están cambiando por él, están respondiendo ante él, están construyendo algo alrededor de él que antes no existía. Eso era tu condición, no la mía. Puedo cambiar el resultado. Todavía hay tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué querrías hacerlo? Puedo destruirlo. Puedo hacer que todo esto se derrumbe en un instante. No me importa ese chico. Nunca me ha importado. Mientes. No es mío. No significa nada para mí. Ariok, lo estás protegiendo desde el principio. Lo has guiado, lo has mantenido vivo. Has corregido el mundo a su alrededor para que no se rompa antes de tiempo. Eso no es indiferencia. Era funcional. No lo era. Era cuidado. Estás interpretando debilidad donde solo hay estrategia. No, estás mintiéndote a ti mismo porque no soportas admitir otra cosa. No hay nada que admitir. Sí, lo hay. Voy a destruirlo. No, lo que vas a hacer es perderlo. Y no es lo mismo. Nada. Yo no voy a perder nada. Sí, Ariok, sí. Si lo destruyes por orgullo, vas a perderlo todo. Y cuando lo entiendas, ya será tarde. No me importa. Te importa más de lo que estás dispuesto a reconocer. Te he dicho que no me importa. Si eso fuera cierto, no estarías tan enfadado ahora mismo. No estoy enfadado. A ver si te queda claro, Adnara. Jesús no es mío, no significa nada. Le di poder, le mostré lo que podía ser, lo que podía hacer. Y lo desprecia, no lo usa, no lo toma, no lo convierte en algo útil. Se limita a curar, a consolar, a perdonar, como si eso tuviera algún valor real. Eso no es debilidad. Sí, lo es. Es una falta de comprensión de lo que significa tener poder. ¿O es una elección? Es una negación de su propia naturaleza. ¿Su naturaleza? Lo que debería ser, lo que se supone que es. Ha estado 40 días en el desierto muriendo de hambre y sed por probarse a sí mismo y no ha sido capaz de hacerme caso y transformar una mísera piedra en pan. Tuve que mandar nada más y nada menos que a 10 demonios para que le obligaran a comer y resguardarse del sol. Y les negó sus atenciones. Y eso te enfada, ¿no? Enfadar. Realmente me decepciona. Ariok,
te hiere. No me atribuyas emociones humanas. No hace falta. Las estás demostrando tú solo. Ese chico no es digno de nada de lo que le he dado. Ni siquiera es digno de ser llamado hijo mío. No es más que una versión incompleta de lo que podría haber sido. Una herramienta que se niega a funcionar como debería. Y eso demuestra una vez más que tengo razón y que no hay un motivo más allá que tu terquedad para salvarlos a todos. Jesús siguió con su vida. Y, si soy honesto, no hay forma elegante de decirlo. Siguió creciendo hacia algo que ya no pertenecía del todo a lo humano cotidiano, aunque nunca dejara de parecerlo. Viajes, encuentros, gente que lo buscaba como si hubiera encontrado una respuesta a preguntas que ni siquiera sabía formular. Sus palabras empezaron a circular más rápido que él mismo. A veces llegaban antes que su presencia. A veces se quedaban después de que él se hubiera ido. Hubo momentos importantes. Siempre los hay cuando una vida empieza a convertirse en relato. En el desierto, donde la soledad deja de ser ausencia y se convierte en interlocutora. En el monte, donde la gente escuchaba como si por fin alguien estuviera diciendo en voz alta lo que siempre habían pensado en silencio. En las plazas, donde el conflicto entre lo establecido y lo posible se volvía visible en cada mirada. Pedro, con su impulso constante de creer antes de entender. Juan, con esa forma de mirar como si todo tuviera un significado oculto. Judas, siempre más complejo de lo que a la historia le gusta admitir después. Y otros, siempre otros. Gente que no encajaba del todo en ningún sitio hasta que empezaban a encajar en él. Arioc seguía de cerca, más silencioso con el tiempo, menos presente en los momentos donde las decisiones podían inclinarse hacia un lado u otro del mundo. Ya no lo guiaba como al principio. Ahora observaba más que intervenía. Pero incluso su silencio tenía forma, peso, intención. Y entonces llegó la última semana, la que siempre se recuerda como si el aire hubiera cambiado de densidad. Jerusalén, la entrada, el ruido, la sensación de que todo lo que había sido dicho antes empezaba a acumular consecuencias. Jesús no parecía diferente, pero el mundo sí lo estaba, como si algo hubiera decidido tensarse por completo. Estaba rodeado de los suyos, pero incluso entre ellos había una extraña distancia, como si cada uno ya estuviera empezando a ocupar un lugar distinto dentro de algo que todavía no sabían nombrar. Y en algún punto de esa noche, del miércoles santo, todo dejó de ser conversación y empezó a convertirse en inevitabilidad. Hola, tío Adnara. Vaya, ¿sabes quién soy? Claro que lo sé. Sería absurdo mentirnos a estas alturas. Mi madre nunca lo hizo. Supe que José no era mi padre desde muy pronto. Y en el templo reconocí el mío. Fueron sus ojos, imagino. Y tú estabas a su lado. No tú como eres ahora, pero te reconocí igual. ¿Con quién hablabas antes? Con Judas. Pero eso ya lo sabes, ¿no? ¿Quieres contármelo? Alguien debe revelarles mi identidad. Al pedirle que me traicione, lo libero de la carga, de la culpa. Él será el catalizador de un desenlace ya determinado. El umbral del final. No tienes que hacerlo. Sí tengo que hacerlo. He venido para demostrar que la humanidad merece ser salvada. No, Jesús.
Si mueres a manos de ellos, demostrarás lo contrario. ¿Y no crees que si el hijo de un Noctarum y una humana decide sacrificarse por la humanidad, su padre no se dará cuenta de que quizá sí que hay algo que merece la pena salvar? Tu padre no atiende a razones y la humanidad le importa poco. Sé que mi padre valorará lo que hago y no dejará que me pase nada malo. Nunca lo ha hecho. No le conoces lo suficiente. No me hagas dudar de él. Vas a sufrir. Él no lo permitirá. Jesús, podemos hacer algo. Ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Si quieres podemos ir a las tierras de nuestra hermana Raurin. Tu padre no podrá tocarte allí. O a las tierras doradas de Belmora. Mi padre me habló de esos lugares. Me encantaría conocerlos. Pero más adelante, cuando haya cumplido aquí mi misión. Pero eso no es posible. Ni siquiera yo sé qué harás Sir con tu alma cuando mueras aquí. Podrías no volver nunca del círculo de Astendal o aparecer en cualquier parte. Y Sir no atiende a razones de nadie, ni siquiera de Ari o Comías. Será un riesgo que tendré que correr. Pero, Adnara, no te preocupes. Mi padre no dejará que me pase nada. Estoy seguro. Confío plenamente en él. No lo hagas, Jesús. Por favor. Te lo suplico, ven conmigo. Yo puedo salvarte. ¿Y quién salvará a todos los demás? Es tarde. Estoy cansado. Debo dormir. Lo vi alejarse. No se giró ni una sola vez. Y aún así, en cada paso que daba, tuve la sensación absurda de que se estaba quedando algo de mí enganchado a su espalda, como si el mundo no supiera todavía cómo dejarle ir sin romperse un poco antes. La última cena no fue solo una cena. Una mesa larga, cuerpos cansados, miradas que ya empezaban a evitar el centro de la habitación, como si mirar demasiado fuerte pudiera acelerar lo inevitable. El pan estaba sobre la mesa, el vino también. Y sin embargo, nada de eso parecía comida. Parecía símbolo antes de ser dicho. Jesús tomó el pan. Lo miró como si lo reconociera de otra forma. Y lo partió. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Luego tomó el vino. Lo alzó. Tomad y bebed todos de ella, pues esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por vosotros y por todos los hombres para la salvación de la humanidad. Y entonces lo dijo, que uno de ellos lo traicionaría, que lo que venía no era accidente, sino consecuencia. Judas no dijo nada al principio, pero el aire alrededor de él sí. Cuando la cena terminó, los discípulos se fueron levantando uno a uno, sin saber muy bien cómo salir de algo que todavía no había terminado de ocurrir. Jesús se quedó un momento más, solo, mirando la mesa, como si intentara memorizar algo que ya estaba perdiendo. Y entonces entendí lo que venía. La inseguridad, el miedo. Ariok está asustado. Eso ya no es asunto mío. Entonces, ¿vas a permitir que el orgullo te ciegue? Adiós, hermano. Jesús entró en el lugar donde descansaba y por primera vez en mucho tiempo no había en su forma de moverse ni una sola certeza, como si cada paso pesara más de lo que el cuerpo humano estaba diseñado para soportar. Se quedó quieto unos segundos, sin saber muy bien qué hacer con el aire, con el silencio, con ese vacío que no era ausencia de gente, sino una ausencia de respuesta. Y entonces, como si algo dentro de él se rompiera de manera definitiva, pero todavía silenciosa, intentó hacer lo único que le quedaba. Rezó, como alguien que está intentando agarrarse a una presencia que ya no lo quiere.
Sé que estás ahí. Sé que me escuchas. Sé que siempre me has escuchado. El silencio no respondió. Y eso fue lo primero que le hizo daño. Jesús tragó saliva, pero no sirvió de nada, porque lo que tenía dentro no era algo que pudiera bajarse o colocarse en su sitio, y las manos se le cerraron con fuerza, buscando una estabilidad que no existía, como si el propio cuerpo intentara impedir que se deshaciera por dentro. Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero no te preocupes. Lo voy a hacer igual. Por ti. Por lo que me has dado. Por todo lo que me has enseñado. Por demostrarte que no te has equivocado conmigo. Solo necesito que estés aquí. Aunque sea una vez más. Aunque sea ahora. No me dejes solo aquí. Y entonces volvió a quedarse callado, esperando, con la cara mojada, con la respiración rota, con la esperanza todavía viva, pero ya empezando a entender, sin querer entenderlo, que esa vez no habría grieta en el mundo, ni presencia, ni voz, ni respuesta. Solo la habitación, solo la noche, solo él. Saber si aún estás, si alguna vez fui para ti algo más que una voz. El juicio no fue un juicio en el sentido que los hombres quieren creer que es un juicio. No hubo búsqueda real de verdad. Las acusaciones se fueron acumulando como capas mal colocadas sobre algo que nadie quería mirar de frente. Yo lo observaba, como siempre, y esta vez Ariok no estaba presente de forma visible, pero su ausencia no era ausencia. Era algo que no intervenía, pero tampoco se retiraba del todo. El veredicto llegó como llegan las cosas que ya estaban decididas antes de ser pronunciadas. Y entonces comenzó el tramo final. No lo describiré como los humanos suelen hacerlo después, porque no solo es dolor, es explosión, es un cuerpo llevado al límite de lo que puede sostener sin romper la idea que los demás tienen de él. Es caminar sabiendo que cada paso es observado por ojos que no saben si están viendo justicia, miedo o ambas cosas a la vez. Y Jesús caminó. Entre gritos, abucheos, vejaciones y dolor, con sudor y lágrimas en los ojos que le erosionaban las mejillas. Hubo momentos de ayuda, hubo momentos de caída, hubo manos que lo sostuvieron un instante y luego lo soltaron, porque incluso la compasión en estos lugares es frágil cuando se mezcla con el miedo. Y en cada paso, en cada pausa, en cada respiración difícil, seguía esa misma idea que no lo abandonaba. Que eso tenía que ocurrir para que algo más grande pudiera ser visto.
Y lo vi todo sin poder cambiar nada, sin poder detener el mecanismo que ya no era humano del todo, sino algo que había empezado mucho antes, en aquella boda, en aquella primera noche donde todo se inclinó. Si Ariok no hubiera sido tan vanidoso, si no hubiera querido vanagloriarse de mis creaciones, seguramente esto no hubiera pasado. Y llegó la crucifixión, como una continuación lógica de todo lo anterior, como si el mundo simplemente hubiera decidido no frenar una pendiente que llevaba demasiado tiempo inclinándose. El lugar era abierto, expuesto, pensado para que nadie pudiera fingir que no estaba viendo lo que estaba ocurriendo. No había intimidad posible allí, solo distancia forzada entre quien mira y quien es mirado. Y aún así, Jesús no luchó contra eso, no buscó escapar, no intentó negociar con lo inevitable. Lo colocaron allí. Y el tiempo, a partir de ese momento, dejó de sentirse como algo continuo para convertirse en fragmentos. Respiraciones contadas, sin que nadie las contara en voz alta. Silencios interrumpidos por voces lejanas que no sabían cómo comportarse ante lo que estaban viendo. Y la ausencia de Ariok, otra vez, era casi más presente que cualquier intervención. Entre la multitud había 3 presencias que no podían confundirse con el resto. María no hablaba, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra habría sido demasiado pequeña para lo que estaba ocurriendo delante de ella. Sus ojos no se apartaban, pero tampoco parecían capaces de aceptar lo que veían, como si su mente todavía se resistiera a convertir aquello en realidad. A su lado, Juan sostenía esa forma de permanecer cuando todo lo demás dentro de uno se está deshaciendo, como si su propio cuerpo se hubiera convertido en el último lugar donde alguien más podía apoyarse. Y María Magdalena lloraba sin intentar ocultarlo, pero tampoco de forma ruidosa. Era un llanto contenido, casi respetuoso, como si incluso el dolor tuviera miedo de interrumpir lo que estaba sucediendo. Sus manos temblaban ligeramente, y aún así no se movía, como si apartarse un solo paso fuera una traición imposible de asumir. Algunos lo miraban, otros evitaban mirar demasiado tiempo. En ese equilibrio incómodo entre presencia y rechazo, el mundo parecía estar intentando decidir qué hacer con lo que estaba presenciando. Y allí, entre ese dolor sin forma, lo inevitable se asentaba con una calma que no pertenecía a los humanos. Cuando terminaron de alzar la cruz, el dolor que Jesús había estado conteniendo durante tanto tiempo, durante todo el proceso de negación, de resistencia y de aceptación silenciosa, terminó por encontrar su forma definitiva y estalló de golpe en su interior. Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue entonces cuando la tierra reaccionó. Fue un temblor antiguo, como si la propia realidad estuviera respondiendo a una ruptura que no debía haberse producido de esa forma. El suelo vibró con una intención casi reconocible, como si algo más grande estuviera furioso, presionando desde algún lugar que no pertenecía del todo a lo visible. En ese instante, supe que no era un fenómeno, ni una coincidencia, sino Ariok.
como una furia que no necesitaba cuerpo, una presión sobre el mundo que hacía que todo pareciera estar al borde de ceder. Y también supe que aquello no podía continuar así. Ya no se trataba de sufrimiento dentro de una historia, sino de algo que estaba empezando a desbordarla. Así que lo hice. Manipulé al soldado que se acercó sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, sin saber que en ese momento ya no estaba participando en un acto humano, sino en el cierre de algo mucho más grande de lo que podía percibir. La lanza atravesó el último límite entre el dolor y el silencio, y durante un instante no hubo reacción, como si incluso el mundo necesitara tiempo para aceptar que aquello ya no iba a continuar. Después, todo comenzó a calmarse y Jesús dejó de resistirse. El Sanctum no tenía forma fija cuando nadie lo observaba. A veces era piedra, a veces era luz, a veces una ausencia demasiado perfecta de ambas cosas. Allí dentro, incluso el pensamiento tenía eco. Yo ya sabía que vendría. Ariok siempre acababa llegando cuando deja de poder sostener lo que ha hecho sin encontrar a alguien a quien romperle el sentido. Cuando apareció, lo hizo con esa violencia suya tan antigua que durante un segundo el Sanctum pareció tensarse, como si el propio lugar dudara entre resistirlo o dejarle entrar. ¡Me has traicionado! ¡Me has traicionado! No me eches la culpa. No he hecho lo que tú crees que he hecho. No, has dejado que ocurra. Has mirado cómo se le llevaba hasta el final. Podrías haberlo parado. Podrías haber cambiado todo en cualquier momento. Y no lo hiciste. No podía pararlo. Y lo sabes. ¡Claro que podrías! Siempre puedes cuando quieres. Siempre has podido cuando te ha convenido. No, Ariok, no. Yo hice una promesa. Libre albedrío, no intervención. No se rompe porque el resultado te duela. ¿Libre albedrío? ¿Eso es lo que vas a decir ahora? ¿Que la dejaste morir por una norma que te inventaste para no mancharte las manos? No lo dejé morir. Tú lo empujaste hasta allí. Tú lo empujaste desde el principio y lo llamaste plan. No te atrevas. Te estás escondiendo detrás de la idea de que lo querías, pero cuando ha llegado el final, no has soportado lo que significaba. Yo lo quería. Y ahí, por primera vez, apareció la grieta. Pequeña pero real. Y yo la vi. Ariok, lo siento. Tú podrías haberlo salvado. Tú lo has dejado caer. Has visto cómo llegaba hasta el final. Has dejado que ocurriera. Es culpa tuya. No respondí de inmediato, porque había algo en esa frase que ya no era discusión. Era un intento desesperado de devolver el mundo a una forma en la que el dolor tuviera menos culpa. Sí, Ariok, es culpa mía. Es culpa mía por pensar que ibas a sostener lo que decías querer ver nacer sin romperlo cuando no te gustara el resultado. Es culpa mía por creer que la curiosidad podía convivir contigo sin convertirse en obsesión. Es culpa mía por pensar que el orgullo no iba a ser más fuerte que cualquier otra cosa en ti. Pero sobre todo, es culpa mía por no detenerte a tiempo cuando aún pude hacerlo. Lo has dejado morir. Sí. Y tú decidiste que eso valía más que todo lo demás. Entonces, ahora tienes que destruirlo todo. Dijimos que si yo tenía razón y le hacían algo, entonces la humanidad no merecería existir. No dijimos eso. Sí, lo dijimos. Dijimos que si se perdía, si lo destruían, si lo rompían, entonces era la prueba de que no merecía vivir. Dijimos que tú tendrías razón, Ariok, que el resultado demostraría si la humanidad era capaz de salvarse o no, pero que yo no actuaría en consecuencia. Nunca hubo una promesa de ejecución, solo de juicio. No es eso. Es exactamente eso. Me has engañado, hermano. Yo te quise. Yo puse mi confianza en ti. Y ahora
Ahora, esto se acaba. No esperó a oír lo que yo pudiera decir, no porque no le importara, sino porque ya no podía haber soportado la respuesta. Y entonces se fue. Sir apareció sin anuncio. Nunca lo necesitaba. Su presencia no entraba en el espacio. Simplemente hacía que el espacio aceptara que siempre había estado ahí. ¿Vas a asistir a la próxima reunión del Sactum con todos? No lo sé. Sir inclinó ligeramente la cabeza, observándome con esa distancia absoluta de lo emocional. ¿Y cuánto va a durar el enfado entre tú y Airok? He matado a su hijo. Supongo que le durará para el resto de la eternidad. Sir no reaccionó como lo haría alguien que juzga. Nunca había juicio en él. Solo ajuste de información. No está muerto. Parpadeé una vez. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No era su hora de morir. Su alma no pertenece a Ascendal. Todavía. Sentí como la idea tardaba un instante en asentarse, como si incluso mi incomprensión necesitara reajustarse para poder aceptarla. Entonces, sigue en la Tierra. Sir no cambió su expresión. Eso ya no lo sé. No gestiono lo que hacen mientras viven o mientras mueren. Lo mío son las transiciones definitivas. Y se fue. No porque no hubiera más que decir, sino porque para ella, efectivamente, no lo había. He llamado otra vez y no sé si estás. Se me queda la voz suspendida al hablar y este frío al rezar. No lo puedo esconder. El hijo. Una historia escrita por Alejandra Romeo y dirigida y producida por Nacho Vega. En este capítulo han intervenido Alejandra Romeo como María, Nacho Vega como Ariok y Adnara, Tony Doublet como Jesús y Gemma Pina como Sir. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo y, si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves. Dejarme respirar, pero sigo de pie, aunque empiece a ceder. Como quien se convence De no desaparecer y repito tu nombre, por si me vas a ayudar. Si hay un milagro, dímelo antes de caer aquí. Necesito saber si aún estás, si alguna vez fui para ti algo más que una voz.
Dime si me oyes, aunque sea una vez, porque el miedo ya ocupa todo el lugar. Y no sé si seguir o dejar de creer, si quien habla en mi fe no eres tú en realidad. Si hay un milagro hoy, dímelo antes de caer aquí. Necesito saber si aún estás, si alguna vez fui para ti.